Continuamos esta jornada académica con la conferencia Enfoque del síndrome antifosfolipídico a cargo de la doctora Gloria Vázquez Duque. Ella es médica de la Universidad CES, internista de la Universidad de Antioquia, reumatóloga de la Universidad Nacional de Colombia, PhD con énfasis en inmunología de la Universidad también de Antioquia. Actualmente se desempeña como docente de reumatología de la Universidad de Antioquia, docente del grupo de inmunología celular e inmunogénica de la Universidad de Antioquia e investigadora Colciencias Grupo A1 de Excelencia. Doctora Gloria, adelante. Mil gracias. Agradezco muchísimo a Diana, primero no solo invitarme, sino realizar este evento y mantenerse en estos eventos de educación continua que en este momento son todo un reto, pero que yo creo que son fundamentales. ¿Por qué? Porque la reumatología es una ciencia que en las facultades de medicina no se le abre tanto espacio. Entonces estos espacios de educación continua se deben mantener para fortalecer los conocimientos en esta área. También es un gusto estar otra vez en el Hospital General, casi que un 30 o 40% de mi proceso formativo se hizo en este hospital. Como estudiante de la Universidad CES, este fue mi espacio de formación, entonces le tengo mucho cariño y especialmente ahora que tiene una egresada como jefe a cargo de este hospital. Muy bien, la doctora Claudia, que la admiro muchísimo. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca del enfoque del paciente con síndrome antifosfolípido. Esta es la declaración de conflictos de interés, que no tengo ninguna con respecto a esta charla. Entonces, cuando uno le invitan a dar una charla de enfoque, uno siempre piensa que le van a dar un síntoma o un síndrome que tiene unas características distintivas y que entonces yo puedo hacer un diagnóstico. Pero a mí me la pusieron al revés. Me dieron ya el diagnóstico, síndrome antifosfolípido. Entonces lo que traigo aquí es cuáles son las características típicas y atípicas de ese síndrome y cuáles son las herramientas para confirmar un diagnóstico. Entonces, siempre que pensamos en síndrome antifosfolípido, pensamos en sus dos principales manifestaciones, que son los eventos trombóticos y los eventos que alteran el comportamiento obstétrico o manifestaciones obstétricas. Pero esto se ha ampliado y desde octubre de 2023, en el cual ya se publicaron los criterios, tenemos unos criterios clínicos que ampliaron el espectro de las manifestaciones del síndrome antifosfolípido e hicieron esta derivación. Primero, criterio de entradas. Debe al menos documentarse un criterio clínico y dividen estas manifestaciones en los dominios del 1 al 6. Y a esos dominios clínicos les debo sumar un dominio de laboratorio, que debe ser un anticuerpo antifosfolipídico positivo en títulos moderados o altos, ya sea de anticardiolipina, de antibeta 2 o la presencia de anticoagulante lúpico. Y esto debe ser persistente. ¿Persistente qué quiere decir? Que yo al menos lo mida 2 veces con un periodo de distancia de 12 semanas y persistan los mismos hallazgos. Muy bien. Entonces tenemos que tener al menos un criterio de entrada y ya sea anticoagulante lúpico, anticardiolipina, antibeta 2 en títulos moderados o altos. Y hay otra condición también adicional, que esta medición positiva de 12 semanas persistente debe ser alrededor de los 3 años del evento clínico que hemos observado. O sea, si hace 10 años me hicieron unas cardiolipinas y ahora hago una trombosis, no puedes empatar una cosa con otra. Tendrías que volver a repetir la dosificación y demostrar que están elevados. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los dominios clínicos y la definición precisa de cada uno de ellos. Entonces, eventos tromboembólicos venosos en cualquier territorio, aún en el sistema nervioso central. Entonces, eventos trombóticos venosos en cualquier territorio. Entonces, se dividen en 2 características. Que tengan perfil de alto riesgo, eso daría solo un punto, o sea, es de baja sospecha, o que tenga sin perfil de alto riesgo, y eso daría 3 puntos. ¿Y qué es eso de perfil de alto riesgo? Pues son condiciones que predisponen a trombosis por otra cosa que no sean antifosfolípidos.
Entonces, yo, ¿cómo defino un alto riesgo? Se puede definir con que tengas una característica mayor, una malignidad activa, que estés en cama, que tengas un trauma, que te hayan hecho una cirugía. Esos son eventos que predisponen a trombosis. Entonces, podríamos explicar la trombosis por esto y no por antifosfolípidos. Entonces, por eso tiene tan bajo puntaje. Y si es un evento menor, entonces tendrías que acumular 2 eventos menores, que tengas una enfermedad autoinmune sistémica activa, una infección, un catéter, reemplazo hormonal, viajaste en un avión por 8 horas, sos obeso, estás en un periodo posparto, una inmovilización o una cirugía con anestesia epidural. Entonces, eso serían las cosas para clasificar y poder dar o 1 punto o 3 puntos. Entonces, no toda trombosis venosa es explicable por antifosfolípido. Hay que hacer una búsqueda activa de si hay criterios mayores o menores que la expliquen para poder contar con ella como un criterio de clasificación. Ahora vamos a la manifestación arterial. También el síndrome antifosfolípido puede dar manifestaciones arteriales, de trombosis arterial, pero estas también tienen que buscárseles otras causas. Entonces, usted si tiene alto riesgo cardiovascular, este evento no le da sino 2 puntos, pero si no lo tiene, ese evento le da 4 puntos en la clasificación. Entonces, ¿qué es lo que yo llevo altos? ¿Qué es lo que llamo altos riesgos cardiovasculares? Hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o hiperlipidemia. O acumular 2 de los menores, que es hipertensión arterial pero controlada, fumador, diabetes mellitus sin complicaciones, e hiperlipidemia y obesidad, todas controladas. Entonces, estos serían 3 criterios, tendrías que acumular de estos para explicar el evento arterial o uno de los que están descontrolados para explicar el evento. Entonces, dependiendo de esos, darías 2 puntos o 4 puntos y tendrías en cuenta este evento para clasificar a un paciente con síndrome o no antifosfolípido. Otra de las cosas muy interesantes que hicieron los nuevos criterios fue incluir algo que casi que todos los investigadores le estaban pidiendo, que eran los eventos microtrombóticos o de vasculatura pequeña. Entonces, estos eventos microvasculares es eventos que nosotros observamos en los pacientes y no estaban incluidos. Y ellos, si son clínicamente vistos, solo dan 2 puntos. Pero si fuera de la clínica los comprobás histológica o por imagen, se aumenta la cantidad de puntos a favor del antifosfolípido. ¿Cuáles son esas manifestaciones? La livedo racemosa, la livedovasculopatía livedoide, la nefropatía aguda o crónica o la hemorragia pulmonar. Entonces recuerden, la livedo tiene varios tipos de manifestación. La livedo reticularis, que la vemos muy frecuente, y recuerden ustedes que en la livedo se ve esta coloración violácea en el tejido celular subcutáneo, pero cierra los anillos. En cambio, la livedo racemosa hace pequeñas lagunas y no cierra los anillos. ¿Cuál es la livedo que dio puntaje para el síndrome antifosfolípido? La livedo racemosa, no la reticularis, porque la reticularis se puede ver hasta en tierra fría, en gente de tierra fría, entonces es muy inespecífica, por eso no da puntaje. La segunda que se incluyó fue la vasculopatía livedoide. Y recuerden ustedes que la vasculopatía livedoide es un fenómeno obstructivo de los pequeños capilares que irrigan la piel. Entonces hace fenómenos isquémicos. Y esto es lo que podemos observar en la vasculopatía livedoide. Son esas zonas de isquemia, de necrosis, que forman como estrellas, que se localizan en la mayoría de las veces en la región del talón y que deben diferenciarse de la enfermedad post-trombosis venosa, ¿de acuerdo? Entonces, estas son esas lesiones como estrelladas y que después de que ellas sanan y que pueden llegar a ulcerarse, dan lo que se llama la atrofia blanca, que da esas cosas como estrellas con esta atrofia cutánea. Entonces, la vasculopatía livedoide puede verse clínicamente y yo hacer el diagnóstico clínicamente, pero también puedo confirmarlo por histología y eso me daría más puntos. Yo subiría de 2 a 5 puntos. ¿Y qué se vería?
se vería un edema de la epidermis, se ve salida de eritrocitos, que los pueden ver aquí, se ve la trombosis, ¿sí? La trombosis sin lesión inflamatoria de la pared. Hay trombosis hialina, engrosamiento del endotelio, pero no hay inflamación en la pared, o sea que no es una vasculitis, porque para ser vasculitis tiene que tener inflamación en la pared. Entonces se ven esto, cuando ya es crónica, se ven estos anillos del engrosamiento endotelial, que también los vamos a ver en otro órgano y que son distintivos de la vasculopatía inducida por antifosfolípidos. ¿Cuál es el otro compromiso microvascular? El compromiso renal. Pero el compromiso renal puede ser micro o también de otro tipo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener estenosis de la arteria renal y tener una hipertensión renovascular como fenómeno isquémico, pues como fenómeno trombótico arterial. Pero puedo tener trombosis u oclusión o estenosis en algunos sitios del riñón. Pero lo más importante microvascular son estas dos manifestaciones, que es una microangiopatía trombótica, en la cual se ven trombos de fibrina en los capilares glomerulares y también se pueden ver los trombos, el engrosamiento endotelial y también hiperplasia fibrosa de las arterias y se ve lo que se llama los vasos como en aros de cebolla. ¿Por qué? Porque el endotelio se ve hiperproliferativo y da como en capas, por eso se llaman en aros de cebolla. Y puede haber trombosis de la vena renal que produce un síndrome nefrótico y puede producir falla renal. Pero las manifestaciones microangiopáticas o microvasculares son estas dos, que es como si replicáramos lo que veo en la histología de la vasculopatía livedoide, pero en los capilares renales o en las arterias de los túbulos. Muy bien. Entonces, de las otras manifestaciones microvasculares estaría la hemorragia pulmonar, que si es por síntomas o por radiografía o tomografía me daría 2 puntos, pero si yo hago un lavado broncoalveolar y demuestro que hay sangrado pulmonar o biopsia tendría 5 puntos. La otra sería infarto del miocardio, 5 puntos, y la hemorragia o infarto adrenal, que también podrían dar 5 puntos y que posiblemente la tenga que demostrar por imagen. Otra de las características que también creo que todos los investigadores suplicaban que se incluyeran era la enfermedad cardíaca. Recuerden, entonces el síndrome antifosfolípido compromete las válvulas. ¿Y cuáles válvulas? La mitral y la aórtica. Y si hay engrosamiento daría 2 puntos y se detecta vegetación daría 4 puntos. Aquí está la definición precisa de cómo se tiene que evaluar esa válvula. Idealmente con eco transesofágica, pero mire, el engrosamiento valvular debe ser más de 3. Quiero que tengan en cuenta, porque esto establece la diferencia con una endocarditis infecciosa, es la localización de dónde está el engrosamiento. El engrosamiento se ve hacia la región proximal de la válvula, o sea, hacia la pared, hacia la raíz, no a la parte que da el vuelo, se ve el engrosamiento, o hacia la porción media. Hacia donde protruye la vegetación en una Liebman-Sachs, que así se llama esta enfermedad, hacia la aurícula en la mitral y hacia la aorta en la aórtica. Entonces van es como para afuera y no para debajo como en la endocarditis bacteriana. Entonces yo necesito un ecocardiografista bien entrenado en diferenciar estas vegetaciones de las observadas en las endocarditis infecciosa, pero para que sepan que tiene hallazgos específicos. Muy bien. Este también fue un nuevo criterio que se incluyó, que es el hematológico. Y en el hematológico se incluyó trombocitopenia. Eso fue de mucha discusión porque la trombocitopenia puede tener muchas causas. Entonces la trombocitopenia, lo más bajo es 20.000, o sea que estamos hablando de que el antifosfolípido no produce trombocitopenias tan profundas, solo de 20.000, o puede ser pues desde 130.000. Se observa en 28% de los pacientes con SAF secundario, en 16% de los de SAF primario. Puede ser un factor predictor de lupus, pero esto hay mucha literatura en discusión. Y el 21% de los pacientes que tienen trombocitopenia
tienen, y este se los dejo de tarea, buscar este índice, que es un índice de predicción de fosfolípidos, de cuánto riesgo tienes de tener una trombosis, un evento trombótico o arterial, y contea varios parámetros de laboratorios y entre ellos incluye la trombocitopenia. Este algoritmo me pareció como interesante para recordar algunas cosas. En general, la trombocitopenia en síndrome antifosfolípido oscila en estos niveles, en unas plaquetas mayores de 50.000. Hay trombocitopenia, pero no es una trombocitopenia profunda. Y en general se hace como una vigilancia, pero puede ser que este paciente pueda anticoagularse si llega de pronto por niveles de 80, porque tiene un mayor riesgo de trombosis, como lo acabamos de decir. ¿Qué pasa si yo me encuentro un paciente con antifosfolípidos y tiene unas plaquetas por debajo de 30.000 y no puedo evidenciar que hay microangiopatía activa, o sea, no hay esquistocitos circulantes, ni anemia, ni otras manifestaciones? Entonces debo descartar que sea por medicaciones, debo descartar que no sea por heparina, debo descartar que no sea infecciosos, que no haya una falla en la médula ósea, que no sea un lupus asociado. O sea, que siempre que yo tenga una trombocitopenia profunda en antifosfolípido, busque otras cositas, busque otras cosas. Solo se presentará la situación de trombocitopenia en antifosfolípido cuando hay una microangiopatía extensa, que es lo que llamamos el síndrome antifosfolípido catastrófico. ¿Ok? El otro dominio es el obstétrico. Entonces se precisaron, creo que las teníamos, pero se precisaron algunas de las definiciones y dice, más de 3 pérdidas en menos de 10 semanas o una pérdida temprana fetal entre 10 y 15 semanas. Y esto da un punto. ¿Listo? ¿Qué dicen los obstetras? Y hay veces nos meten en un parangón. ¿Cómo voy a esperar yo que una mujer tenga 3 pérdidas? Con una pérdida, ¿no será que le buscamos antifosfolípidos? ¿Y por qué? Porque las mujeres hemos aplazado nuestra edad reproductiva. Como hemos estado estudiando y trabajando, empezamos a reproducirnos cuando somos mayores de 30 años. Y casi siempre ya no tenemos sino 10 años para reproducirnos. Entonces, si nos gastamos 3 tratando de cumplir los 3 pérdidas, ya se aplaza la vida fetal, pues la vida reproductiva. Entonces los obstetras nos piden ahora que cualquier pérdida fetal de pronto vale la pena buscar. Pero fíjense ustedes que estamos rompiendo los criterios, pero eso lo hacemos en la práctica. Ok, ¿qué otro requisito se necesitaría? Que haya una muerte fetal entre 16 y 36 semanas en ausencia de preeclampsia, pero con demostración de insuficiencia placentaria. Esto entre las 16 y las 33. O que haya preeclampsia con características de gravedad en menos de 34 semanas o insuficiencia placentaria en menos de 34 semanas con o sin muerte del feto. O preeclampsia e insuficiencia placentaria en menos de 34 semanas con o pérdida fetal, con o sin pérdida fetal. Entonces, esos serían los requisitos para empezar a investigar si una mujer tiene síndrome antifosfolípido. Viene el dominio del laboratorio. Entonces, en el dominio del laboratorio, el primer laboratorio que nos encontramos es el anticoagulante lúpico. Y el anticoagulante lúpico abrieron una puerta que es muy interesante, que es anticoagulante lúpico una sola vez. O sea que yo no lo tengo que repetir a las 12 semanas. ¿Es por qué? Porque si yo tengo un paciente que me hace un evento trombótico y le hago el anticoagulante lúpico y es positivo, y yo lo anticoagulo, ya no le puedo medir el anticoagulante lúpico. Entonces, ¿cómo lo voy a repetir a las 12 semanas? Entonces, por eso se abrió la puerta de que una sola determinación puede entrar como criterio. Le dejan solo un puntaje de 1, pero entra como criterio. Y si este es persistente, o sea, por 2 semanas se demostró, da 5 puntos. Entonces, recuerden ustedes qué es el anticoagulante lúpico. Entonces, primero, este es un tiempo de protrombina normal con veneno de víbora de Russell, en el cual yo tengo un suero normal con todos los factores de la coagulación y le pongo el veneno de víbora de Russell para inducir la formación del trombo. Entonces, el veneno activa el factor 10,
se le pegan, le dan fosfolípidos como sustrato, calcio, y la protrombina se convierte en trombina, y ese es el tiempo de protrombina que yo mido normalmente. Tiempo parcial de tromboplastina activado. Listo, el TPTA. ¿Qué pasa cuando yo hago anticoagulante lúpico? Entonces el anticoagulante lúpico tiene dos fases, una fase de screening y una fase confirmatoria. En la fase de screening, entonces, si este es el paciente que tiene síndrome antifosfolípido, yo veo el factor 10, veo los factores de coagulación, pero aquí empiezo a ver los anticuerpos antifosfolípidos. Cuando yo pongo el veneno de víbora de Russell, aunque el veneno trate de activarme al factor 10, el anticuerpo se me va a robar los fosfolípidos y no me deja formar el coágulo. Entonces, si se me roban los fosfolípidos, retardo la prueba. Entonces, el tiempo parcial de tromboplastina activado me va a dar alargado. Pero ese alargamiento puede ser por déficit de factores. Entonces, tengo que hacer una prueba confirmatoria, que es ponerle suero normal. Entonces, le pongo el suero normal que tiene factores de la coagulación. Y si la prueba se me corrige, era un déficit de factores. Pero si la prueba sigue alargada es porque los anticuerpos se me están robando los fosfolípidos y la prueba continúa alargada. Entonces, esa es prueba de mezcla, que es un segundo paso. Y el tercer paso es que adiciono fosfolípidos en abundancia, muchos fosfolípidos. Entonces, los anticuerpos están tan ocupados tapando esos fosfolípidos que todavía me dejan fosfolípidos para que haya coagulación y la prueba se corrige. Entonces, adiciono fosfolípidos en abundancia y la prueba se corrige. Luego, a esta prueba corregida la relaciono con la prueba inicial, establezco un radio, pues una división, una fracción, un denominador y un numerador y un denominador, y esa relación me debe dar mayor de 1,5, esa relación entre los dos tiempos. Si esa relación da mayor de 1,5, ya considero que el anticoagulante tiene prueba confirmatoria y prueba de tamizaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. La segunda prueba de laboratorio son las anticardiolipinas y las anti-beta-2. Y se miden normalmente de dos tipos, el isotipo IgM y el isotipo IgG. Y cada una de ellas tiene un puntaje. Si yo tengo títulos moderados a altos, esto es muy, muy importante. Los títulos bajos no se consideran criterios, ¿Y qué es un título moderado o alto? Entonces, normalmente los antifosfolípidos dan hasta 20, lo normal. Moderado sería de 40 para arriba, o sea que doble a la normalidad, y alto sería de 80 hacia arriba. Eso es lo que se considera. Pero revisen en cada uno de sus laboratorios, porque puede ser que el resultado normal no sea 20. Si el resultado normal es 2, un título de 4 ya es moderado o un título de 8 ya es alto. Entonces hay que revisar con qué les están dando los informes. Entonces, ¿qué concluyen los nuevos criterios? Que si usted tiene 3 criterios clínicos de todos los dominios 1 a 6 o 3 criterios de laboratorio, clasifica para síndrome antifosfolípido. Pero, ¿será que alguien más fuera de los criterios puede tener síndrome antifosfolípido? Entonces, eso es una cosa que ya se vuelve un reto, porque estas manifestaciones pueden explicarse por otras razones, pero pueden ser explicadas por antifosfolípido. Entonces, tenemos las dos situaciones, que yo tenga una manifestación clínica, que tenga una manifestación clínica no típica, pero que los anticuerpos sean positivos, o que tenga una manifestación clínica, pero los anticuerpos son negativos. Esas son las dos situaciones. Entonces, miremos primero, dentro de manifestaciones neurológicas asociadas al síndrome antifosfolípido, miren toda la lista. Hay lista que cabe dentro de lo que acabamos de decir. Un accidente cerebrovascular, pues claro, es una trombosis arterial. Un síndrome de Sneddon, que recuerden, livedo reticularis, múltiples infartos del sistema nervioso central y con o sin hipertensión arterial. Entonces, síndrome de Sneddon puede también explicarse por un fenómeno isquémico. La trombosis de senos venosos en el sistema nervioso central, explicable por un fenómeno trombótico.
O la neuropatía óptico-isquémica, también explicable por un fenómeno trombótico. Pero, ¿qué de la demencia y la disfunción cognitiva? Puede no ser trombótica, pues o isquémica. Entonces ahí es donde queda la duda, porque puede haber proceso inflamatorio, la psicosis, aún sin explicación. Corea, en los niños se ve corea con antifosfolípidos. Convulsiones, puede no ser por un infarto. La cefalea, todavía no la explicamos. Enfermedad desmielizante y mielitis longitudinal y se han asociado al síndrome antifosfolípido. O sea que hay algo que todavía no entendemos del síndrome antifosfolípido, que son sus manifestaciones inflamatorias y que creo que en un futuro después entenderemos. Dentro de las musculoesqueléticas, me llamó muchísimo la atención este artículo y lo publican Graham Hughes y Munter Camastra, que son de las personas referentes en antifosfolípido. Y ellos hablan de que los pacientes con antifosfolípido pueden quejarse de artralgias o artritis. Hacer necrosis ósea avascular necrosis de las caderas o los hombros o algunos otros sitios, explicable por un fenómeno isquémico, pues. Necrosis de la médula ósea. Pero describen síndrome regional complejo, síndrome doloroso regional complejo. Pero estuve revisando esto y es después de episodios de trombosis venosa profunda en una extremidad. Entonces lo hacen es como explicación o como reflejo de esto. Infarto muscular explicable, fracturas no traumáticas y osteoporosis son síntomas asociados, explicables o no por el antifosfolípido. Creo que eso ahí es más bien como una cosa estadística. Y revisé lo que muchos veníamos diciendo, manifestación no criterio no hay. Esta es una publicación del 22, solo un año antes de que salieran los criterios. Y entonces, ¿qué manifestaciones no típicas describían en esta cohorte francesa? Entonces describían citopenia autoinmune y describían anemia hemolítica, síndrome de Evans, que es la combinación de trombocitopenia y anemia hemolítica, y púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces ya la trombocitopenia quedó incluida en los nuevos criterios, pero anemia hemolítica y Evans como Evans no quedaron incluidos. Muy bien. De la nefropatía por antifosfolípidos ya quedó incluida. El Lippmann-Sachs también ya quedó incluido. Pero manifestaciones neurológicas todavía no hay, algunas como enfermedad desmielinizante como esclerosis múltiple, la migraña, meningitis linfocítica, las convulsiones. Estas son de esas manifestaciones que todavía no tienen como una explicación. Y la livedo reticularis la meten ellos como manifestación, pero por inespecífica en los criterios no la metieron. Me queda la otra situación, que es una manifestación clínica típica y todos los anticuerpos negativos. Entonces, siempre debe pensarse que SAF seronegativo es un diagnóstico de exclusión. Debe pensarse cuando hay una historia clínica sugestiva, eventos trombóticos arteriales o venosos, sin otra explicación, abortos espontáneos recurrentes o una trombocitopenia inexplicable. Y debe pensarse cuando hay una negatividad persistente de los anticuerpos y que se ha analizado al menos 2 ocasiones. Siempre se deben excluir otras causas, trombofilia genética, cáncer, traumatismo, cirugía o reposo prolongado. ¿Qué anticuerpos son los que se proponen como para buscar en esos pacientes en que yo insisto en que tienen SAF, pero los anticuerpos normales no me salen? Entonces se describen nuevos anticuerpos. Uno contra la fosfatidiletanolamina, contra fosfolípidos de carga negativa como el antiácido fosfatídico, antifosfatidilcerina o antifosfatidilinositol, anti el complejo bimentina cardiolipina, anti el complejo, que este es el que más fuerza ha ganado, antifosfatidilcerina protrombina, el antianexina 5 o medir el isotipo IgA de la antibeta 2. Entonces estos son, algunos los tenemos disponibles en la ciudad. Todo este conjunto ya se hace aquí en la ciudad y lo usan mucho los obstetras cuando insisten en que han buscado los fosfolípidos normales y todavía no han podido encontrar explicación. ¿Con qué se han asociado? Entonces, por ejemplo, el complejo protrombina fosfatidilcerina con trombosis, los anticuerpos del complejo bimentina cardiolipina con trombosis arterial, pero estos son los que les digo yo que los obstetras utilizan, que es el antiácido fosfatídico, antifosfatidilcerina, fosfatidilinositol,
porque se han asociado a pérdidas fetales. Entonces, todavía existe ese espectro que todavía no nos dan permiso de llamarlo síndrome antifosfolípido, pero que ahí está. ¿Ok? Y no me quiero ir sin hablar de otra manifestación importante del síndrome antifosfolípido, que es el antifosfolípido catastrófico. Se presenta en menos del 1% de los pacientes con SAF, 50% de ellos tenían un diagnóstico previo, 50% puede ser la primera manifestación y es un reto diagnóstico inmenso. 60% se presentan en SAF primario, 30% en secundario y hay formas recurrentes de esta manifestación hasta en un 5%. ¿Qué dispara un síndrome antifosfolípido catastrófico? Procesos infecciosos, cirugías, suspensión de la anticoagulación. Un paciente con diagnóstico previo y van a hacer una extracción dental, se le suspende la anticoagulación y hace un antifosfolípido. Le van a hacer una cirugía y hace un antifosfolípido catastrófico. Medicamentos, evento obstétrico o una neoplasia. ¿Qué manifestaciones? Pueden ver que todo, cualquier evento trombótico en cualquier territorio puede presentarse en un síndrome antifosfolípido catastrófico. Pero lo que le gusta al antifosfolípido catastrófico son las circulaciones pequeñas, es microangiopático. Y se ha llamado la tormenta trombótica, pero ustedes pueden ver médula ósea, gastrointestinal, hematológico, el vaso, la piel, el cerebro, todos, hasta las glándulas adrenales. Existen entonces los criterios para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido catastrófico. ¿Y qué dice? Que haya compromiso de 3 o más órganos, o sea, infarto en 3 o más órganos. Que haya desarrollo de estas manifestaciones en menos de una semana. O sea, todo tiene que darse en una semana. Que haya confirmación por histopatología, que esto es lo que más difícil es cuando uno quiere confirmar, porque biopsiar un paciente que está tan grave es muy difícil. O que haya confirmación de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Para hablar de definitivo, cumpliría todos los 4 criterios. Pero casi siempre nos quedamos en el probable. En el probable es que solo haya 2 órganos, no 3. Que haya ausencia de la confirmación de antifosfolípidos, porque lo estoy viendo ahora, en una semana, no cumplo el criterio de que sean persistentes. Entonces lo tengo que dejar como probable, porque si no tenía diagnóstico previo, es la primera vez que le voy a medir antifosfolípidos. Lo segundo es que tengan criterios 1, 2 y 4 y no tenga la confirmación histológica, o que tenga los criterios 1, 3 y 4, pero si hayan desarrollado las manifestaciones en más de una semana. Entonces, casi siempre lo que hacemos es diagnóstico de probable, pero es un reto inmenso esta enfermedad y esta situación clínica que es grave. Con esto termino y lo que quería mostrarles a ustedes es que el síndrome antifosfolípido no es un punto, es un espectro, no solo en sus manifestaciones clínicas, sino en sus manifestaciones de laboratorio. Mil gracias.